Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Le agradezco que continúe en la señal del canal del Congreso y le informo que en estos momentos se dará continuidad a las comparecencias de los 158 aspirantes a ocupar alguno de los 7 cargos de comisionado del órgano constitucional autónoma en materia de transparencia y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, lo cual se establece en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe señalar que ello será ante los integrantes de las comisiones dictaminadoras de anticorrupción y participación ciudadana, de reglamentos y prácticas parlamentarias, así como de estudios legislativos segunda. Y también hay que destacar que se encuentra un comité invitado por estas comisiones unidas que también estará analizando la información que se genere en estas comparecencias con el fin de que contribuya con el proceso de dictamen que estarán por realizar estas comisiones unidas. También le comento que en estos momentos ha dado inicio la primera comparecencia de uno de los 10 aspirantes que se tienen programados para este día. Yo lo invito a que le dé seguimiento y nos acompañe. Adelante, estás en CNN nada más. No se escucha. Dependiente que he trabajado desde 1985 por impulsar el combate preventivo de la corrupción. Hold on 2 seconds. Sorry, I was told is it channel 1 or channel 2 for channel 1? Right. Okay. I'm not getting a transparent message. In fact, I'm not getting any at all. Okay. Can I borrow somebody else's? Thank you. Francis, thank you. Is that working? Okay. Sí, claro. I got you now, yes. Mi nombre es Reinaldo Castro Melgarejo. Vengo de Papantla, Veracruz, México. Desde 1985 he trabajado por la transparencia en mi país. Impulso el combate preventivo de la corrupción desde los municipios. Mi experiencia como tesorero municipal me llevó a comprometerme con la transparencia. La corrupción nos hace mucho daño en todos los aspectos. Agradezco que usted tenga la visión tan amplia de que no hay moldes posibles. México tiene serios problemas como otros países. Creo que estamos en el país donde se inventó la economía, donde hemos podido comprobar que no hay mano invisible y que tenemos que ayudar a aportar nuevas ideas para que sea efectivo el apoyo, el fortalecimiento de nuestros sistemas económicos con transparencia y el combate preventivo de la corrupción, que sea la vacuna contra la corrupción. Ojalá sea un resultado de Londres 2013. Gracias. Thank you. Thank you very much. I think saying transparency is a vaccine against corruption is a brilliant phrase, which I'm going to steal for all my future speeches. Thank you very much. I'll just make 2 points in response to what you said. One is, when we did the research for the UN report that the presidents of Liberia, Indonesia and I were commissioned to chair, we did a lot of research about what people wanted in terms of a replacement to the Millennium Development Goals. And the issue that came up again and again was justice and anti-corruption. It almost came up more than some of the material issues around poverty, health and development. I mean, it was incredibly powerful, this cry coming from people in countries all around the world. And that's why the transparency agenda is so important, because it is, as you say, it is the vaccine against corruption. And that leads to the second point. What I was trying to say in my speech is, what is it that determines whether a country's institutions and politicians govern for the public good and share wealth, strength and power, or whether they extract from the country and are corrupt and feather their own nests? What is the
Is there some magic move that makes institutions good rather than bad? Well, there's no magic bullets anywhere in this world, but arguably transparency is the key, because it makes it far more likely with transparent institutions that you get people involved in those institutions that want to be inclusive rather than taking money out of a country. So I think it's hard to overestimate the importance of the issue that we're discussing today. In my speech, I was very struck by what those two academics I mentioned, James Robertson being one of them, wrote about why nations succeed and why nations fail. I think it's an incredibly powerful argument, and absolute at its heart is the behaviour of institutions, and at the heart of how institutions behave is how transparent they are. So thank you for your vaccine quote I'm going to use from now on. Let's have gentleman here. Perdón. Bien, he querido compartir con todos ustedes este testimonio histórico, porque precisamente es parte de mi trayectoria, de mi compromiso, de mi alcance para poder presentar este gran motivo de impulsar la cultura de la transparencia en México. Yo estoy convencido de que esta oportunidad que nos brindan a todos los aspirantes de participar en una aspiración que es legítima, que es parte de una voluntad propia de estar aportando para que México tenga una mejor situación en todos los aspectos, es precisamente para que se consolide la posibilidad de que México sea verdaderamente transparente desde los órganos colegiados, y en este caso que estamos en un proceso de selección, pues yo valoro que hoy, que es un día de efemérides también, en el que dos hombres ilustres coinciden en fecha de nacimiento, René Descartes, que pues es un filósofo francés reconocido como el padre de la filosofía moderna, estableció en su obra El discurso del método el principio para conducir bien la propia razón y buscar la verdad en las ciencias. Yo valoro que con las variantes de nuestra realidad y sin dogmatismos, esta es una práctica que merece un voto de confianza. Igualmente, en Octavio Paz, que hoy es un aniversario de su natalicio, queda también en su obra, entre otras, El laberinto de la soledad, una serie de análisis y conclusiones que no hemos podido superar como país, y que sin duda tuvo el valor incuestionable, el valor civil incuestionable para expresar sus desacuerdos con los hombres del poder político de su tiempo. Entiendo que el proceso de selección habrá de llevarnos para consolidar lo que es un nuevo órgano constitucional autónomo que podrá, en el ejercicio pleno de sus facultades, llevar a la sociedad a un nuevo estadio de confianza, de certeza, de corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, y que efectivamente garantizar el acceso a la información de los sujetos obligados o en manos de los sujetos obligados habrá de traernos poco a poco tanto la protección de los datos personales como la posibilidad de que el acceso a la información sea para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en sus lugares de origen o en sus lugares de convivencia. Este es el planteamiento general. Yo ofrezco mi experiencia y mi trayectoria en favor, dentro de las posibilidades de ser aceptado para ingresar a este órgano colegiado, de luchar por la transparencia como un bien que sea público, pero también que sea motivo de llevar a cabo una nueva forma en que este tipo de instituciones, valores, sea verdaderamente tangible para la sociedad en general. En este sentido, ofrezco mi visión de prevención, mi visión preventiva para que este órgano, en el proceso de crecimiento que por naturaleza tiene, de mayor número de solicitudes de información,
tenga algunas vertientes, algunas variantes que le permita no tener un crecimiento exponencial que lo va a llevar en algún momento a no tener una capacidad suficiente para resolver y mantener la garantía de un derecho constitucional que todos tenemos. Es necesario tener esta visión preventiva que no podrá desarrollar solamente este órgano constitucional autónomo, tendrá que ser complementado con acciones de otras instancias del Estado mexicano, con otras posibilidades de la participación ciudadana, porque la participación ciudadana, señoras senadoras y señores senadores, no puede ser que tenga un destino manifiesto para formarse en cuerpos de autodefensa. Creo que tenemos muchas posibilidades que ofrecer a la ciudadanía para que su participación pueda ser preventiva y efectiva como contrapeso a las posibles desviaciones en el uso de los recursos públicos, sin importar siglas partidistas. Yo creo que tenemos una gran oportunidad. Concluyendo, licenciado, tenía 5 minutos. Sí, va señor. Redondeando la idea para Sí, pasar a lo que sigue. el contexto es ese, señor senador, que podamos presentar en esta oportunidad nuestras ideas y en un momento dado posibles aportaciones. Yo ofrezco esta visión preventiva del combate en contra de la corrupción en favor del instituto y en su caso, desde luego, el cumplimiento de toda la normatividad de la nueva reforma constitucional en materia de transparencia para llegar a mejores estadios. Obviamente, todos tenemos conocimiento que las leyes secundarias apenas estarán por establecerse, igual los criterios que en su momento tendrá que, o bajo los cuales tendrá que funcionar el Consejo, y este tipo de ordenamientos que se van a construir, pues para mí es un momento que finalmente tendríamos que recorrer quienes participemos o lo harán quienes sí puedan participar. Hasta ahí, muy amable. Gracias, licenciado, muy amable. Tengo registrada a la senadora Arely Gómez. Bienvenido al Senado de la República, maestro Reinaldo Castro Melgarejo. En su carta de intención, usted nos habla mucho sobre la falta de transparencia, el atraso de la rendición de cuentas y el fracaso del sistema de gobierno en el combate a la corrupción. En este sentido, me gustaría a mí retomar un par de preguntas que fueron hechas, que nos hicieron llegar los especialistas. ¿Qué propondría usted para asegurar que los sujetos obligados den la información completa y actualizada del ejercicio de los recursos públicos? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre transparencia y rendición de cuentas? También, dada su participación en noviembre de 2013 en la semana del Open Government Partnership, me gustaría ver, habiendo estado usted ahí, qué elementos nos podría traer a México para su implementación en este tema que usted llama y le interesa tanto sobre la prevención. Muchas gracias. Bien. Sí, gracias, senador Alejandro Encinas. Muchas gracias, licenciado Castro Melgarejo. ¿Le da mucho peso usted a los asuntos de transparencia en materia con la economía, en el peso que tiene en transparentar el uso o el origen, destino, recursos públicos para impulsar el mercado interno? Y por ello usted concluye que está plenamente justificada la urgencia de que tanto la SED como el Gobierno impulsen reformas de carácter estructural para hacer obligatoria la transparencia y la rendición de cuentas. Que eso ya no está contemplado en la reforma constitucional que aprobamos, que da motivo a la formación de la autonomía del IFAI, o qué reformas estructurales adicionales usted plantea. Gracias, senador Encinas. Licenciado, si es tan amable de la urna que está de su lado izquierdo tomar una pregunta, leerla de manera inmediata sí, y claro, luego sí ya contestar en el orden que desea hacerlo. Sí, señor. Y una pregunta adicional, si le dan un micrófono a la senadora Pilar, por favor. Gracias. Bienvenido al Senado de la República. A mí me gustaría preguntarle, porque dentro también de su trayectoria está el ámbito estatal, uno de los retos que nos impuso la reforma constitucional recientemente publicada fue justamente
cómo generar una mayor independencia y autonomía de los órganos garantes en las entidades de la República. Por eso, entre otras medidas, pues estableció la facultad de atracción del IFAI. ¿Cómo garantizar ya en la reforma secundaria y cómo promovería desde el IFAI usted esta autonomía e independencia para que los órganos garantes de los estados actuaran con esta independencia y libertad y fuera de la intromisión de los poderes ejecutivos de las entidades federativas? Gracias. Muchas gracias, senadora Pilar. Ahora sí, licenciado, si es tan amable de leer la pregunta y ya contestar todas las preguntas en bloque en el orden que usted desee. Correcto. La publicación de información de personas morales en manos de la autoridad debe ser evaluada desde la perspectiva de datos personales o por el contrario estima que cierta información relativa a las personas morales puede tener el carácter de reservada. Si me permite, lo haría en el orden en que se presentaron las preguntas. Senadora Arely Gómez, muchas gracias por su pregunta. Respecto de qué propondría para la mejor información que puedan otorgar o dar como órganos sujetos obligados, y que sea actualizada en el ejercicio de los recursos públicos, yo valoro que es inevitable que en el proceso de la nueva ley, las leyes secundarias en su caso, en su momento de transparencia, vamos a encontrar o se tiene que valorar cuál es la relación con la legislación que lamentablemente no ha dado los resultados del todo. Y quiero ser enfático en esto. Si tuviéramos que valorar que los órganos que existen hoy en día no son suficientemente eficientes para evitar los daños patrimoniales, tal vez tengamos que hacer un ejercicio a fondo como enriquecer incluso estos órganos que a partir de la reforma en materia de la reforma constitucional en materia de transparencia nos va a permitir ese trabajo coordinado en un momento dado, corresponsable y sin perder de vista que debemos tener presente la participación de la sociedad como eje destinatario de los beneficios del uso de los recursos públicos. Luego, en cuanto a la diferencia de transparencia y rendición de cuentas, senadora, yo los estudios que he podido desarrollar en materia de estos temas, he concluido que debemos arribar a la preventiva rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas hoy en día se hace cuando los recursos públicos han sido ejercidos y a partir de las dudas y cuestionamientos, ya sea de grupos sociales, grupos políticos o grupos de interés, para poder plantear que ahí hubo un mal manejo de recursos o un cuestionamiento por una licitación no llevada a cabo o porque no tuvieron la oportunidad de participar en una licitación. Y en este sentido, no quisiera abundar en los ejemplos, pero sobra el ejemplo de oceanografía y empezaríamos a encadenarnos con muchos más. La diferencia entre transparencia y rendición de cuentas, que yo enriquezco en mis estudios, es que tiene que haber ese ordenamiento preventivo. ¿Y cómo lo podríamos lograr? Yo planteo la reforma al artículo 115 constitucional, de la cual iniciativa mía tienen un ejemplar en los documentos que les entregué, señoras y señores senadores, que en su momento también entregué al señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con la intención de que busquemos crear los consejos ciudadanos de concertación municipal, porque es desde los municipios donde más lacerante es la corrupción. Sobra decir de los embarazos y los partos, los alumbramientos a la luz de la luna y en jardines o en baños, y hay casos todavía más dramáticos. Entonces, cuando pienso que tenemos que ser preventivos, ese Consejo Ciudadano de Concertación Municipal tendría con ese conocimiento al inicio de cada ejercicio presupuestal desde el municipio el origen de los destinos de los recursos federales, de los recursos estatales y los recursos municipales para el desarrollo del municipio.
En su caso, atender las prioridades más lacerantes o en su caso de potenciar el desarrollo. Luego, en cuanto a la presencia en Londres, señora senadora, quiero decirle que es una experiencia maravillosa en mi trayectoria, porque fui invitado por el ministro de Hacienda y jefe de gabinete del Reino Unido a partir de estos esfuerzos de compartir mis ideas. Realmente la Alianza para el Gobierno Abierto me ha dado una gran distinción. Y lo que yo puedo compartir con ustedes es que el proceso de mayor compromiso en materia de gobierno abierto es real. El primer ministro David Cameron anunció que uno de los nuevos compromisos a asumir por todos los gobiernos socios es que deberá conocerse plenamente el nombre de los dueños de las empresas y de los socios, es decir, cómo están integradas las sociedades, que con ello permitirá hacer más preventiva precisamente y transparente la participación en todo lo que significa el desarrollo de los países o los sistemas económicos. Hasta aquí, senador Arely Gómez, si me permite. Sí, muchas gracias. Para el senador Alejandro Encinas, efectivamente, senador, hay un antecedente de coincidencia entre usted y yo, egresados de la Escuela de Economía. Y ciertamente tiene un peso muy fuerte la transparencia en la cuestión económica, porque en la funcionalidad de la que yo hablo, porque es viable esa funcionalidad de los consejos ciudadanos de concertación, nos permitirá focalizar, una vez identificados los recursos, focalizar el uso de los mismos, sin que tengan que venir empresas de diferentes estados a hacer la obra en los municipios, donde finalmente el desarrollo puede tener la apertura para empresas locales, regionales, que alcance como buenos resultados, que la misma sociedad sabe quién hizo la obra y le puede ir pidiendo que su calidad sea cada vez más. La idea es generar una sinergia social con un carácter preventivo que enriquezca y que acabe para siempre con las malas, diría yo, prácticas que mucho dañan a nuestra sociedad en los pueblos y en los municipios. No quisiera exponer ejemplos como Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Oaxaca, porque todos los conocemos, pero abundar en eso no es la intención, sino es buscar evitar que siga sucediendo y que lo podamos contener. Por otra parte, la parte que yo en un momento dado como reforma estructural estoy aportando, como propuesta, como iniciativa ciudadana, es esta la reforma al 115 constitucional. Es con un principio de transparencia y de combate preventivo de la corrupción desde los municipios. Es un gran esfuerzo que desde 1985 empecé y que no he descansado en seguirlo impulsando. Hasta aquí, senador Encinas, me permite. Para la senadora Pilar Ortega, me decía cómo generar una mayor independencia entre los órganos garantes. Efectivamente, esta facultad de atracción que ahora tendrá el órgano constitucional autónomo en el que nos ocupa esta reunión, si bien es cierto que establece una verdadera autonomía e independencia, no se transmite por el hecho de que está escrito que el ejercicio de tales facultades sea una práctica continua. Les ruego me disculpen, pero lo digo con todo respeto. Ustedes tienen tanta información y más que los ciudadanos sobre los hechos que dejan muchas dudas del comportamiento de los órganos internos de control en los estados. Sobra decir, y no quisiera tener un ejemplo a la mano para no tener que señalar a nadie, pero hay muchos ejemplos que tienen que corregirse. Y la dinámica que podamos darle al resultado de este proceso de selección para incorporar gente con verdadero compromiso y con verdadera disposición de trabajo, encontraremos que puede ser un cambio más hacia la posibilidad de crear confianza en los órganos que en su momento habrán de establecerse como autónomos a partir de la reforma constitucional en materia de transparencia en los estados. El reto es muy grande, señores senadores. Lo digo con mucho respeto también. Ustedes tienen la oportunidad de demostrar que estamos todos dispuestos a salir de la cultura del reparto para pasar a la cultura de la transparencia y para que podamos salir del laberinto de la corrupción. Eso es lo que yo creo que estamos en una gran oportunidad. Respecto a la pregunta, la publicación de información de personas morales en manos de la autoridad debe ser evaluada desde la perspectiva de datos personales o, por el contrario, estima que cierta información relativa a las personas morales
puede tener el carácter de reservada. Es inevitable que los casos que llegaran a presentarse como tendríamos que valorarlo si estuviera en la responsabilidad de hacerlo, o quienes estén en la responsabilidad de hacerlo tendrán que valorarlo, porque finalmente no podemos dar por hecho que la publicación de la información de personas morales en manos de la autoridad siempre va a tener pues la posibilidad de ser cuestionada si un dato personal pudo estar. El caso, por ejemplo, de las aportaciones a las campañas. O sea, puede ser que mañana pasado, a partir de las candidaturas independientes, tengamos que valorar qué nuevas formas de, estructuras jurídicas, normativas habrán que establecer, pues para alcanzar que todo este tipo de posibles cuestionamientos no prevalezca sobre la autoridad moral o la autonomía de un órgano constitucional autónomo como el que se está formando con la participación de todos. Hasta ahí. Muchas gracias, licenciado Reynaldo Castro. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta para el órgano garante, y además le agradece su visión que nos ha transmitido el día de hoy en esta mesa. Muchas gracias. Le pido a la Secretaría Técnica si son tan amables de acompañarlo. Si desea quedarse, es usted bienvenido. Muchísimas gracias. Les pediría que me ayudaran con la licenciada Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, si ya se encuentra con nosotros, que pueda ir pasando. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Sí, claro, nada más. Sí, por favor. Maestra Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, sea usted bienvenida al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, tendrá 5 minutos para presentar su plan de trabajo o los conceptos que quiera manifestar. Después de ello, una batería de preguntas, si así lo deciden los senadores de la República, y también de su lado izquierdo tiene una urna en la cual se han recogido preguntas por parte de la sociedad que desea participar en este procedimiento. Sea bienvenida y tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a los integrantes del Senado la oportunidad que me están brindando para participar en esta convocatoria y reconocer los comentarios que han hecho, que han emitido en el sentido de que tratarán a los candidatos por igual, sin importar el cargo político que tengan o el renombre que ellos tengan, ¿no? Para mí es un honor estar esta tarde en este recinto. En mi caso, como ciudadana y servidor público desde hace 18 años, creo en la transparencia, en la rendición de cuentas, en el derecho de información que tenemos los mexicanos y considero de suma importancia contar con un organismo público con credibilidad ciudadana. Con un organismo público realmente con fuerza y con presencia que transparente lo que por ley deba de transparentarse. Pero también considero que es necesario enseñarles o transmitirles a los ciudadanos qué significa una solicitud de información. En mi caso, la experiencia que tengo, por ejemplo, es que nos hacen solicitudes con 45 preguntas para realmente hacer su tesis, y creo que eso demerita en gran medida el sentido del órgano garante de la transparencia. Por lo que también considero que es indispensable mandar mensajes claros y precisos a la ciudadanía para ver de qué forma van a realizar sus solicitudes de información. También considero indispensable que los sujetos obligados deben ser responsables de acatar la normatividad aplicable y transparentar sus actuaciones y, sobre todo, la forma en la que gasta su dinero. Creo en la transparencia focalizada y en la transparencia proactiva, que es lo que debemos impulsar dentro de los sujetos obligados. No solamente lo que dice el artículo 7 de la Ley de Transparencia, sino toda aquella información que realmente le interese a los ciudadanos. Desde mi punto de vista, considero que debe recuperarse la confianza por el órgano garante y no permitir divisiones al interior del mismo. Los funcionarios que trabajemos, si me lo permiten, en el órgano, debemos ir de la mano y no perder de vista que trabajaremos por y para los ciudadanos. Debemos tener muy presente cuál es la visión y la misión del objetivo, del órgano garante. Ahora bien, ¿cuáles son? ¿Por qué creo que
puedo ocupar el cargo dentro de, no sé, del IFAI o del órgano garante que vaya a ser. Llevo 12 años manejando la materia de transparencia dentro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde yo laboro. Desde que inició y se publicó la Ley Federal de Transparencia, a mí me fue encomendado implementarla dentro de la Comisión Nacional Bancaria. Empezamos a tomar cursos, organizamos toda la parte de la unidad de enlace, todo el reglamento interior del Comité de Información, asesoramos a todas las unidades administrativas para cómo tenían que clasificar su información y esperar el año en el que el reglamento se iba a publicar y entonces ya iba a entrar en vigor la ley de transparencia. De ahí, bueno, pues ya empezamos a recibir las solicitudes de información y asistimos al IFAI, se podría decir que cada semana, desde que inició hasta la fecha, acudo a todos los recursos, a todas las audiencias para atender los recursos de revisión, por las negativas, por reservas y clasificaciones de la información por parte de la comisión. Asesoro a todas las unidades administrativas en cuanto a las leyendas de clasificación de los documentos. También asesoro en los comités de información. Bueno, he realizado un sinnúmero de versiones públicas de todas las solicitudes de información que hemos recibido. Nos hemos acercado muy estrechamente con el IFAI para que al principio cuando salieron los lineamientos nos los explicaran. Asimismo, pues, he asistido a todas las semanas de transparencia y a todos los eventos que han realizado el IFAI. Participé como ponente y oyente en el seminario en la ciudad de Antigua, Guatemala, con la AECID, que es el Centro de Formación de Cooperación Española, en materia de protección de datos. Conozco los criterios del IFAI, los cuales también considero que deben de ser revisados ahora, sobre todo con esta reforma que va a existir. Y conozco la legislación aplicable en materia de transparencia y protección de datos, lo cual, bueno, me permite determinar qué tipo de información es. Y bueno, a finales de 2013 obtuve la constancia de experto profesional en gestión documental de la Fundación de Ciencias de la Documentación en España, el cual considero que es un tema fundamental dentro de los sujetos obligados, toda vez que es imprescindible que estos tengan un adecuado control de toda la información contenida en sus documentos. Mi propuesta, tengo 6 puntos, los cuales considero que son importantes, que es, primero que nada, implementar una planeación estratégica dentro del IFAI, a fin de poder adoptar cuál es la visión, la misión y el objetivo para que vuelva a tomar ese carácter de instituto garante de la transparencia y recobre la confianza que tenía, sin divisiones ni protagonismos, con líderes fuertes, creíbles y realmente que se apoyen, que no exista divisiones entre las ponencias ni entre las secretarías y que no actúen como cotos de poder. Es necesario implementar la visión de los líderes y colaboradores que existan y que exista una comunicación armoniosa entre todas las unidades administrativas y de esa forma las actuaciones del IFAI realmente sean contundentes. También el año pasado el IFAI traía un tema pendiente que era la gestión documental, que es un tema que también considero que es muy importante, que exista una interconexión entre todos los sujetos obligados y el propio IFAI, no nada más a través del Infomex, sino creando un sistema que el propio órgano garante, por ejemplo, junto con el Archivo General de la Nación, emitan una serie documental y desde ese momento se conozca el expediente que se tiene, porque ahora nosotros en los meses de julio y enero mandamos al IFAI, subimos la parte de expedientes reservados, pero si subo 5 y en realidad tenía 15, de eso nadie se entera. Entonces realmente tener un control de los expedientes que tienen los entes o los sujetos obligados, para mí eso es muy importante. También considero que es realmente necesario que los archivos y los encargados de los archivos tengan plenos conocimientos de archimonía y no como, bueno, en muchas ocasiones nos han dicho en los cursos, parece ser que los archivos son el área de castigos, ¿no? Y eso pues no puede ser así, sino que realmente se le debe dar la importancia que se requiere.
También otro punto es que los sujetos obligados generalmente, cuando se dio o se publicó la ley, clasificaron la información por el máximo tiempo de 12 años y ya está a punto de vencerse. Ha habido mucha rotación de personal en todas las dependencias y entidades y realmente dudo mucho que estén plenamente conscientes del tipo de información que están manejando y que si no solicitan esa ampliación al IFAI, se tendría que hacer pública mucha información que realmente es muy importante. También considero que es necesario adecuar el proceso de selección entre candidatos que vayan a ocupar diversas plazas dentro del IFAI, ya que el actual es muy poco creíble y permite muchas manipulaciones. Así. Sí, va concluyendo, licenciada. Sí, principalmente lo que mi propuesta es darle mayor credibilidad al IFAI, retomar lo que en su principio era el IFAI, que la ciudadanía sepa que cuenta con un órgano garante realmente fuerte y en el cual pueden confiar, ¿no? Básicamente es eso. Muchas gracias, licenciada. Tengo registrado al senador Alejandro Encinas, a la senadora Pilar Ortega y a la senadora Marcela. Por favor. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenida, licenciada Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre. Gracias. Nos da mucho gusto que concurra aquí al Senado de la República. Usted es la primera de las 22 mujeres inscritas en este proceso. Sí. Es una lástima que solo sea el 15%. Esperábamos una mayor presencia de la mujer, pero que no le quepa la menor duda que va a haber un tratamiento plenamente igualitario entre todos los contendientes. Muchas gracias. Hemos revisado los documentos que nos han entregado. Usted le da un peso muy importante a la gestión documental y a la generación de archivos, a la necesidad de consolidar equipos. No comparto mucho la idea de continuar impulsando la presencia internacional del organismo, ya que alcanzó un gran prestigio a nivel mundial. Yo creo que hay que bajarle un poco a lo internacional para favorecer más los asuntos nacionales y locales. Pero quisiera concentrarme básicamente en lo que ha sido su experiencia como abogada, básicamente en los ramos del derecho corporativo, mercantil, administrativo, financiero y bancario, en donde ha trabajado en distintas dependencias del sector financiero y de 96 a la fecha en la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Así es. Señala que es asesora en materia de transparencia desde que entró en vigor la ley, y usted es la responsable de la clasificación de la información de la Comisión Nacional Bancaria y Valores y asesora a las unidades administrativas en la aplicación de la normatividad. Yo nomás le quisiera preguntar, si el día de hoy cualquier ciudadano o una comisión especial del Senado de la República le solicitara a la Comisión Nacional Bancaria y Valores la información respecto al caso de oceanografía y los fraudes registrados en distintos bancos y en el sistema financiero internacional, o la Cámara de Diputados o cualquier ciudadano le solicitara lo que fue el manejo de los recursos en el caso de Monex, ¿qué respuesta les daría? Gracias. Senadora Pilar Ortega. Gracias. Maestra Laura Elizabeth de la Borbolla, bienvenida al Senado de la República. A mí me llama la atención dentro de la propuesta que hace de los 10 temas para una agenda de trabajo en el IFAI, se refiere a la excepción de seguridad nacional. Perdón, pero refiriéndome al tema de la excepción de seguridad nacional, que es una excepción muy recurrida en las solicitudes de información, que nos explique un poco, en su opinión, cómo compatibilizar esta excepción de seguridad nacional con el principio de máxima publicidad. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, senadora. El senador Isidro nos ha pedido que se tome la pregunta de la urna. Le pediría, si es tan amable, de tomar una pregunta de la urna, leerla de manera inmediata la pregunta y luego sí ya contestar en el orden que usted desee. ¿Cuál es su postura respecto a la publicación de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos? Gracias. Adelante, por favor. ¿Ya? No me iba... No, ya estaba incluida acá. Ok, gracias. Perdón. Bueno,
Por lo que hace al tema de oceanografía y Monex, precisamente justamente llegó el día de hoy un recurso de revisión al respecto. Obviamente todo depende de la pregunta que nos hagan. En el momento en el que ingresaron la solicitud, nos estaban diciendo que ya querían que les entregáramos el dictamen, ¿sí?, que se había hecho por las áreas de supervisión acerca del tema de oceanografía. En ese momento se contestó que era inexistente porque no se tiene todavía un dictamen, ¿no? Entonces, obviamente el solicitante no estuvo de acuerdo, nos ingresó un recurso y justamente llegó hoy. Desconozco en este momento cómo están las áreas de supervisión, ya ve que tenemos 7 días para contestar. La solicitud ha de haber llegado hace como 15 días más o menos, entonces yo me supongo que algo ya deben de tener, el dictamen como tal, no. Entonces yo me imagino que la parte de la información con la que ya contamos, obviamente está clasificada como reservada, habrá una parte de confidencialidad y el tiempo que tarde en resolverse el asunto, pues permanecerá reservada y confidencial, ¿no? En cuanto a Monex, no le podría decir en este momento, tendría yo que ver la solicitud de información, pero me supongo que si existen datos personales hay que eliminarlos, la parte que sea pública, pues la tendremos que entregar. Generalmente así hemos trabajado, o sea, lo que es público se entrega y lo que sí definitivamente cae dentro de datos personales o todavía estamos en un proceso deliberativo, entonces esa parte sí la clasificamos, ¿no? Ahora bien, por lo que hace a la pregunta de seguridad nacional, ¿cómo lo podemos armonizar con la máxima transparencia? Casualmente nosotros no clasificamos, no utilizamos el artículo 13 por seguridad nacional. Consideramos y estamos ciertos de que en el IFAI, no les gusta que clasifiquemos con artículo 13, porque demostrar un daño probable, presente y específico es complicadísimo, ¿sí? O sea, casi nunca nos podemos encuadrar en ese supuesto de daño probable, presente y específico, de acuerdo a lo que el IFAI considera como tal. Ahora, yo considero que hay un grave riesgo en que todo lo querramos meter en seguridad nacional, porque entonces ya no podríamos armonizar absolutamente nada con la máxima publicidad, ¿no? Yo siento que ahora que se haga la reforma de la ley, obviamente ustedes sí van a tener que dejar muy en claro qué va a ser seguridad nacional. Recuerdo que el otro día estábamos en un debate entre qué era seguridad nacional y qué era seguridad pública y no llegábamos a nada porque la ley no era perfectamente clara. Entonces yo siento que para armonizarla, pues se tendrá que clasificar la parte que realmente sea susceptible a un daño y entregar toda la demás información que al ciudadano le pueda servir, ¿no? Porque tampoco entregar versiones públicas en donde nada más se entrega una línea y todo lo demás clasificarlo, creo que no se vale, ¿no? Entonces, yo considero que sí ustedes van a tener que dejar muy en claro en la ley en qué parte cómo van a encuadrar la seguridad nacional para poder clasificar la información, ¿no? Ahora, por lo que hace a cuál es la postura respecto a la publicación de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, yo estoy de acuerdo. Sí se me hace un poco riesgoso. Tenemos, por ejemplo, el caso de una compañera que ha tenido varios problemas de seguridad por la información que está como servidor público en los portales. De hecho, pedimos al IFAI que por favor, si podíamos eliminar su nombre porque tenía amenazas y demás. El IFAI no nos lo permitió. De entrada ya sabíamos que no lo iba a hacer, pero pues obviamente teníamos que apoyar a nuestra compañera. Pero pues sí es necesario demostrarle a la ciudadanía que realmente lo que estamos ganando y lo que tenemos
pues es producto de nuestro trabajo, ¿no? Entonces yo sí estoy de acuerdo, obviamente en hacer versiones públicas no vamos a dar a conocer domicilios, todo eso, pero lo que realmente implica la declaración patrimonial, cuál es mi patrimonio, sí estoy de acuerdo en hacerlo público. Muchas gracias, maestra Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito en este procedimiento, en esta convocatoria pública abierta para el órgano garante, y también le agradece mucho sus comentarios el día de hoy en estas mesas de trabajo. Realmente muchas gracias, muy amable. Le pedimos a la Secretaría Técnica si la acompaña, si desea quedarse es bienvenida, y les pediría también, si fueran tan amables, de ir por el maestro Federico Rublí Kaiser, por favor. Rápido, yo. Buenas tardes. Maestro Federico Rublí Kaiser, sea usted bienvenido al Senado de la República. El formato que usted ya conoce es una primera intervención de hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo o los conceptos que desee poner sobre la mesa. A continuación, una batería de preguntas por parte de los senadores, si así desean hacerlo, incluyendo una pregunta de parte de la sociedad que está en esa urna. Sea bienvenido y tiene hasta 5 minutos. Muy bien, muchísimas gracias. Pues agradezco a los senadores y senadoras por esta oportunidad de poder dirigirme a ustedes. Bueno, primeramente quisiera acreditar muy brevemente mi trayectoria. Yo en este tema de la transparencia tengo experiencia en el diseño, en la instrumentación y en la ejecución de todo el tema de la transparencia, de la instrumentación de la ley de transparencia en uno de los órganos autónomos, que es de los otros sujetos obligados de la ley, que en este caso pues fue el Banco de México, en donde yo laboré por cerca de 30 años. Y desde hace 3 años yo ya dejé el Banco de México, pero fui parte de todo ese proceso en el Instituto Central. Y tengo, además un respaldo de conocimiento técnico sobre la materia. Creo que eso está lo suficientemente bien documentado en mi currículum. Quisiera simplemente expresar una conceptualización sobre esta vinculación que hay entre transparencia y rendición de cuentas. Para mí, la rendición de cuentas es un insumo, es un ingrediente para poder propiciar la rendición de cuentas. Pero hay un tercer elemento. A mí me gusta pensar en una trilogía que es transparencia, rendición de cuentas y credibilidad. Finalmente esta interacción entre transparencia y rendición de cuentas debe de culminar en la credibilidad de las instituciones de gobierno hacia los gobernados. Los gobernados deben tener esa credibilidad y esa confianza en esas instituciones, ¿no? Entonces, pues creo que esa trilogía es sumamente importante, y más aún en una sociedad democrática que persigue precisamente la moral y la ética social. Bien, en relación a mi plan de trabajo, en el escrito que se me pidió, yo esbocé de una manera muy sucinta una agenda, una posible agenda de trabajo en donde yo la dividí en 10 puntos. Y trataré de referirme a los más importantes de estas propuestas en economía del tiempo, ¿no? Bien, en primer lugar, yo creo que el sistema financiero mexicano requiere un compromiso mucho más sólido y efectivo con la transparencia y la rendición de cuentas. La recientemente aprobada reforma financiera creo que pone muy sobre la mesa cuál puede y debe ser la contribución del sector financiero al desarrollo. Y pues, más con esto se hace imperativo precisamente una mayor transparencia y una rendición de cuentas sobre estas actividades que plantea la reforma, que básicamente se resume en propiciar un mayor crédito para la economía, ¿no? Yo creo que hasta el momento, en los 12 años de existencia del IFAI, el IFAI ha padecido, dentro de la integración de sus comisionados, de lo que diría yo una falla, porque no ha habido ninguna persona capacitada en lo que es el conocimiento del sector financiero. Y yo creo que es crucial, es muy importante tener un comisionado que tenga la experiencia, que conozca al interior el sistema financiero, que sepa qué tipo de información se genera, cómo se genera, y sobre todo conocer a los órganos reguladores de nuestro sistema financiero mexicano, que son 5 órganos, ¿no? Creo que eso es fundamental, y en eso estriba pues el valor agregado que yo pudiera
pudiera aportarle al grupo de comisionados del IFAI, que sería pues el conocimiento en esta materia. Yo creo que es fundamental que los comisionados del IFAI sea un grupo multidisciplinario. Es desde luego muy importante que estén los abogados, importante que haya licenciados en ciencia política, que haya sociólogos, pero creo que un economista experto en el sector financiero pudiera ser pues un valor agregado, ¿no? En segundo, yo creo que hay que revisar los organismos autónomos. Yo creo que, habiendo sido parte del proceso de uno de ellos, creo que hay muchas cosas que son perfectibles en estos organismos, ¿no? Qué bueno que son sujetos obligados de la ley, pero creo que es fundamental pues tratar de revisar el rol que deben de cumplir, ¿no? También me refiero a lo que se mencionó con la persona que me predeció. Creo que es muy importante esto de la revisión del concepto de seguridad nacional, de no propiciar información por concepto de seguridad nacional. Desafortunadamente, la experiencia nos ha mostrado que esto se ha convertido en una justificación muy cómoda para eludir la responsabilidad de la transparencia y con ese pretexto pues volverse más opacos, ¿no? Creo que ese es un reto importante. Por otro lado, creo que hay que reforzar la coordinación con los institutos estatales. Se debe de avanzar hacia la construcción de un auténtico sistema nacional de transparencia y de rendición de cuentas. Por otro lado, como quinto punto, creo que es importante reforzar las tareas del IFAI en la vinculación con áreas de auditoría y supervisión de todos los organismos y entes que utilizan recursos públicos. Y aquí me refiero, pues obviamente, una relación mucho más estrecha en esas actividades de vigilancia que ejerce la Auditoría Superior de la Federación, la función pública a través de sus órganos internos de control principalmente, ¿no? Como sexto punto de esta agenda de trabajo, creo que debe de reforzarse la parte de sanciones. Creo que la parte de sanciones debe ser lo suficientemente disuasivo, ¿verdad? Y debe ser mucho más severa en aquellos casos en donde se puede presumir un delito que desafortunadamente la opacidad nos puede llevar a un delito, ¿no? Yo creo que, dicho sea de paso, la transparencia y la rendición de cuentas son el mejor antídoto contra actividades corruptas, ¿no? Por otro lado, creo que en el centro, séptima propuesta, en el centro de todo esto está el ciudadano. El ciudadano como consumidor. No se nos olvide que como consumidor tiene muchos derechos que pues muchas veces no son respetados. Entonces, en ese sentido, yo propongo que debe de enfatizarse la labor con entidades como la Profeco y la Conducef para reforzar la protección hacia el consumidor y yo creo que el IFAI ahí tendría mucho que aportar para una mayor transparencia, una mayor proporcionar una mayor información sobre estas quejas del consumidor ante estas dos instancias, ¿no? Como octavo, creo que pues es también muy importante que, aunque el IFAI está pensado para entes gubernamentales, creo que es fundamental pues que no se nos escapen tampoco, en la medida de lo posible y de lo que legalmente puede ser permitido, pues los entes privados, ¿no? Yo creo que todos los días estamos viendo casos de ocultamiento de información de los entes privados, al no estar sujetos a una ley, pues esto se complica. Sin embargo, hay una intersección muy importante entre sector público, entre gobierno y sector privado, y pongo nada más un ejemplo. Muchas veces es normal, las entidades públicas hacen licitaciones, se encargan proyectos a entidades privadas, ¿no? Y muchas veces cuando se hace una petición de información al amparo de la Ley de Transparencia, esta información no se da porque pues, se argumenta que son entidades privadas de las cuales, pues protegido por datos personales y por alguna otra cuestión de la ley, no se da a conocer. Sin embargo, yo creo que desde el momento en que es la utilización de recursos públicos lo que está involucrado, creo que sí debe haber una responsabilidad para revelar ese tipo de información por parte de las entidades que utilizan al sector privado, ¿no? Y bueno, ejemplos sobran muchos, a nivel internacional podemos citar muchos, ¿no? O sea, la parte de lo que sucedió con Enron a principios de los años 2000, pues fue obviamente un abuso de falta de transparencia corporativa, la misma crisis financiera del 2008 en Estados Unidos, ¿no? Bien, como noveno punto, yo creo que es muy importante reforzar y fomentar la participación ciudadana en estas actividades. Esto no es nada nuevo, es fomentar una verdadera cultura de la transparencia y en ese sentido pues el IFAI es preciso que amplíe los esfuerzos y las labores de atención, sobre todo de orientación, de asesoría al ciudadano, de comunicación, en una palabra, ¿no? Y como último punto, yo creo que al interior del IFAI, el IFAI necesita
recobrar la dignidad y la credibilidad que la sociedad debe tener en un órgano tan importante como es el garante de la transparencia. Creo que al interior del IFAI debe de hacerse una reingeniería integral y como parte de esa reingeniería integral yo propondría criterios de austeridad en el ejercicio administrativo de los recursos muy estrictos para una utilización honesta de esos recursos por parte de los comisionados. Y bueno, por último, simplemente déjenme reiterar que yo me encuentro aquí, yo respondí a la convocatoria de una manera totalmente individual y personal. A mí no me respalda ninguna organización, ni privada ni pública, sino que yo acudo aquí pues con la convicción de ser un ciudadano que se siente capaz para poder ejercer esta función dentro del IFAI. Gracias. Gracias, maestro. Tengo registrados a la senadora Marcela Torres y al senador Javier Corral. Y al senador Isidro Pérez. ¿Yo? Sí, por favor, senador. Muy buenas tardes, es un gusto recibirlo y saludarlo. Y usted se refirió a un sistema nacional de información. Yo quisiera, si nos pudiera usted ampliar en cómo visualiza la relación de los órganos locales y el organismo garante federal en un diseño de institución. ¿Cómo nos lo podría platicar? ¿Cómo se lo imagina usted? Si nos pudiera compartir, por favor. Gracias. Es en bloque, maestro. Senador Javier Corral. Sin duda su experiencia en Banco de México hace de su exposición una exposición interesante y una experiencia valiosa. La reforma constitucional amplió los sujetos obligados e incorporó a los partidos políticos como parte de ellos. Es una costumbre de los partidos políticos formar fideicomisos para distintas cosas e incluso fundaciones que manejan cuantiosos recursos. Incluso los grupos parlamentarios en el Congreso tienen fundaciones. La pregunta, conforme la reforma constitucional, ¿estarían obligados los partidos políticos y los grupos parlamentarios para dar a conocer los recursos que manejan en esos fideicomisos, así como en esas fundaciones? Y tomando en cuenta su experiencia en Banco de México, le preguntaría sobre esta diferencia con la que muchas veces nos hemos encontrado frente a los funcionarios de Banco de México entre lo que es la protección de datos personales y la protección de datos sensibles, toda vez que esta sigue siendo una materia del nuevo IFAI. Gracias, senador Corral. Senador Isidro Pedraza. Gracias, don Federico. Gracias por esta oportunidad de conocernos, entrevistarlo. En realidad sí muestra una gran experiencia en el tema financiero. Yo solo lo que le quisiera preguntar es, ¿cómo considera usted una mayor involucramiento por parte del IFAI en el sistema financiero mexicano con la finalidad de que este sector asuma un compromiso más sólido y efectivo con la transparencia y rendición de cuentas? Gracias, senador. Senador Encinas. Bueno, de manera muy puntual, bienvenido, don Federico Rubli Kaiser. Efectivamente, tiene usted una amplia experiencia en el sector financiero, desde el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de México, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, etcétera. Y justamente este ha sido los temas más controvertidos en la discusión que hemos tenido en el Senado desde la reforma constitucional. Particularmente se detuvo la discusión en el debate sobre los principios que obligaban al Banco de México a sujetarse a las mismas reglas que el resto de los órganos autónomos constitucionales. Y sin embargo, pues hubo no solamente debates, sino presiones importantes para no establecer esta condición de excepción que finalmente quedó establecida en la Constitución. Yo quisiera conocer su opinión al respecto. Si considera que el Banco de México debe tener un trato excepcional respecto al conjunto de órganos autónomos y no debe sujetarse plenamente a las resoluciones del IFAI. Gracias, senador Encinas. Maestro, si nos hacía el favor de tomar una de las preguntas de la urna
leerla de manera inmediata y a continuación sí contestar en el orden que usted desee. Correcto. Bien, dice la pregunta, ¿cuáles son las principales diferencias entre el IFAI actual y el órgano que resulta de la reforma constitucional y qué consecuencias tiene en su organización y funcionamiento? ¿Qué cambio propondría en la organización y funcionamiento del IFAI para que pueda cumplir cabalmente con su nuevo mandato constitucional? Bien, correcto. Ok, bueno, si me permiten, pasaré a responder sus inquietudes, sus preguntas. Bien, a la senadora Marcela Torres acerca de cómo visualizaría yo un sistema nacional de información. Yo creo que lo que es fundamental en esto es unificar criterios, ¿no? Porque muchas veces, pues con la autonomía que tienen los estados de la República, pueden establecer sus propios criterios en términos de transparencia y rendición de cuentas, pues claramente se puede prestar a lo que pudiera ser pues un arbitraje de responsabilidades, ¿no? O sea, hay desafortunadamente varias maneras en las que uno pudiera esconder un cierto tipo de cosas. Si uno percibe que un Estado de la República por alguna razón es más laxa la ley, pues uno pudiera siempre tratar de ver alguna incorporación en ese Estado. En fin, o sea, desafortunadamente hay muchos mecanismos. Yo creo que esto se evitaría con un auténtico sistema nacional de información que sí debe estar centralizado, su administración y el establecimiento de sus lineamientos, ordenar sus lineamientos y criterios por parte del IFAI, ¿no? O sea, yo creo que por eso pues es la lógica de este organismo constitucional autónomo, ¿no? Pero sí debe ser una labor de coordinación, sobre todo de coordinación y de unificación de criterios, ¿no? Creo que eso sería fundamental, ¿no? Al senador Javier Corral, en relación a la ampliación que se hizo en la ley, que ahora alcanza también a los partidos políticos, y esta práctica que hacen los partidos de crear fideicomisos y fundaciones para el manejo de recursos, yo creo que sí deberían de estar obligados a también sujetarse a la ley y a dar a conocer este tipo de información, sobre todo en el momento en el que se presume que se están afectando intereses de terceros. Creo que eso es fundamental. Si no hay afectación a terceros, llámese un partido político, una entidad privada, pues yo creo que la cuestión no es tan apremiante como el momento en el que se presuma alguna afectación de terceros. Y bueno, desde luego, la utilización de recursos públicos, ¿no? O sea, yo vuelvo a insistir de que la utilización de recursos públicos pues es esencial que haya esa rendición de cuentas sobre ello, ¿no? Preguntaba también usted acerca de dar protección a datos personales y lo que son datos sensibles. Ciertamente es una línea divisoria un poco difícil de precisar, ¿no? Y yo creo que sería también labor del nuevo IFAI establecer perfectamente bien clara esa delimitación entre qué sería un dato sensible. Ahí entramos otra vez en la discusión que planteaba yo sobre la justificación si son datos que dañan a la seguridad nacional y de lo que son datos estrictamente personales. Yo creo que en lo que son datos estrictamente personales el IFAI ha avanzado mucho. Creo que en ese sentido la legislación es muy clara, se ofrece una protección razonablemente buena al ciudadano en lo que son sus datos, el manejo de sus datos personales y también cada vez hay más conciencia sobre esta cultura de proteger los datos personales de uno mismo, ¿no? Entonces, pero sí, realmente esa línea divisoria habría que precisarla y evitar que pudiera darse ese paso de uno a otro, ¿no? Al senador Isidro Pedraza, en relación a lo que sería un mayor involucramiento del sistema financiero, o sea, cómo poder hacer que asuma un mayor compromiso con la rendición de cuentas, bueno, y la transparencia. Yo creo que aquí es fundamental precisamente ordenamientos que no necesariamente tienen que estar en ley. O sea, yo creo que el IFAI puede emitir ordenamientos circulares en donde puede precisamente forzar que, sobre todo en lo que es los procesos de otorgamiento de créditos de las instituciones privadas, ya no digamos de la banca de desarrollo, que es una banca pública, pero sobre todo de las entidades privadas, yo creo que sí se justifica que todos los criterios de otorgamiento de crédito pues puedan ser transparentes y puedan estar disponibles para el usuario, ¿no? O sea, muchas veces el usuario, cuando se le niega un crédito, pues simplemente no se le dan las razones de por qué se le negó. Y creo que eso pues también es un ámbito de la transparencia, en donde él debe tener el derecho de saber qué fue lo que sucedió en esa decisión por parte del ente privado, ¿no? Y eso es lo más sencillo. Hay obviamente partes ahí mucho más complicadas, ¿no? Y al senador Alejandro Encinas, muy interesante su pregunta, porque cuando surgió toda esta discusión yo ya no era parte del Banco de México, pero digamos, yo creo que es muy importante
que el Banco de México se sujete a las mismas reglas, salvo 2 excepciones. Y ahorita voy a enfatizar la que sí es muy importante que se debe sujetar. Yo creo que las 2 excepciones muy claras es el ejercicio de la política monetaria, ¿no? O sea, yo creo que el ejercicio de la política monetaria es algo que en sí, lo que es la decisión en sí, pues es algo que pues está confiado al órgano rector del Banco Central, que es la Junta de Gobierno. Ha habido algunas instituciones que hasta han dicho que, al igual como en la Suprema Corte se televisan las deliberaciones, debería de transmitirse, hacerse públicas las deliberaciones de la Junta de Gobierno para determinar si mueve o no mueve su tasa de política monetaria. Yo creo que eso sí es un error, porque las consecuencias de información adelantada sobre este tipo de cosas puede tener favorecer a gente en el mercado, agentes en el mercado de una manera pues muy desleal. Entonces yo creo que sí hay que mantener esa parte de la política monetaria. En todos los países sucede, ¿no? Hasta en los países más transparentes. Canadá es un muy buen ejemplo de transparencia, pero bueno, a ese trato en especial de la política monetaria al Banco Central sí se le da. Y el otro es obviamente la emisión de circulante, la emisión de dinero, ¿no? O sea, es una actividad muy sensible, ¿no? Cuando yo era parte del Banco de México recibíamos algunas peticiones al amparo de la Ley de Transparencia que nos decían que querían conocer el proceso de emisión de billetes, etcétera. Pues obviamente eso es algo que está reservado al Estado, y es algo que sí, eso sí dañaría claramente la seguridad nacional. Donde yo creo que hay un amplio campo para que el Banco de México se suma a esta mayor transparencia es en el ejercicio presupuestal al interior de la institución. Yo creo que sí debe de haber una mayor vigilancia. Yo no digo autorización, pero sí, porque es un órgano autónomo, pero sí una mayor vigilancia, un informe periódico que debería emitir el mismo banco acerca de su ejercicio administrativo, acerca de su ejercicio presupuestal, así como informa al Congreso sobre el ejercicio y cumplimiento de su mandato constitucional de la política monetaria, del control de la inflación. Yo creo que también debe estar obligado a hacer un informe a la sociedad sobre cómo y en qué está ejerciendo administrativamente los recursos públicos. Y la pregunta muy importante, perdón, desde luego. Bien, dice, ¿cuáles son las principales diferencias entre el IFAI actual y el órgano que resulta de la reforma constitucional y qué consecuencias tiene su organización y funcionamiento? Bueno, yo creo que la inquietud que surgió precisamente de hacer esta reforma constitucional al IFAI, pues es producto de precisamente hacer que es perfectible lo que es el IFAI. Yo creo que el IFAI ha sido un gran acierto y un gran avance en 12 años, pero obviamente, como todo, es perfectible. Entonces, en ese sentido, qué bueno que se hizo esta reforma constitucional y que está en camino un nuevo IFAI para ello. Ahora, ¿cómo cambiaría su organización y funcionamiento? Pues yo creo que, en lo que había yo esbozado, creo que debe haber una mayor unidad dentro de lo que son los criterios que deben de mantener los comisionados, devolverle, repito, esa dignidad que debe tener una institución como tal, ¿no? ¿Y qué cambios propondría en la organización y funcionamiento para que pueda cumplir cabalmente con su nuevo mandato constitucional? Yo creo que nada terriblemente radical. Yo creo que de lo que se trata de hacer es precisamente de hacer realmente cumplir y profundizar en los preceptos que ya están establecidos en ley y que van a estar ahora establecidos con la reforma. Entonces yo no haría nada tremendamente distinto, pero sí reforzaría muchísimo en algunas líneas que he esbozado aquí de una manera muy breve el funcionamiento del órgano garante de la transparencia. Muchas gracias, maestro Federico Rublí Kaiser. El Senado de la República le agradece haberse inscrito en este procedimiento y también le agradece sus opiniones que ha manifestado el día de hoy en esta mesa de trabajo. Muchas gracias. Al contrario, muy buenas tardes. Técnica que lo acompañe. Si desea quedarse usted, bienvenido. Nuevamente, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes. Le pedí a la Secretaría Técnica si nos hace el favor de acompañar a este salón al maestro Óscar Mauricio Guerra Ford. Maestro Óscar Mauricio Guerra Ford, sea usted bienvenido al Senado de la República. Ya conoce el formato, tendrá usted hasta 5 minutos
para hacer una presentación de su plan de trabajo o para manifestar los conceptos que así desee hacerlo. Después de ellos, si los senadores así desean hacerlo, una batería de preguntas, así como una pregunta de la sociedad civil que ha mandado que se encuentre en esa urna, todo ello en bloque. Tiene usted el uso de la palabra hasta por 5 minutos y nuevamente sea usted bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes, señores senadoras, senadores, presidentes de las Comisiones Unidas, compañeros de las diversas organizaciones de la sociedad civil que están en términos de comité de seguimiento de esta evaluación. En primera instancia, expreso mi reconocimiento al Congreso por haber conformado y aprobado una reforma de gran calado en materia de transparencia y acceso a la información. Esta reforma tiene grandes implicaciones que me voy a permitir señalar, junto con algunas propuestas para materializar todos sus alcances. Comienzo con destacar que la autonomía constitucional otorgada a los órganos garantes es una condición necesaria, mas no suficiente para asegurar su independencia. La autonomía se ejerce aplicando a cabalidad los mandatos que establecen la propia Constitución, las leyes secundarias, los instrumentos internacionales, bajo los principios de imparcialidad y certeza. La autonomía no se presume, se ejerce. En ese sentido, las leyes reglamentarias tendrán que abordar todas las implicaciones de la reforma constitucional de manera exhaustiva y ampliamente explícita, a fin de generar certeza en la aplicación de sus disposiciones. Entrego a ustedes una propuesta de ley en la materia para su consideración, señores senadores. Asimismo, el padrón de sujetos obligados federales se amplía para incluir a las instituciones de los poderes legislativos y judicial, a los órganos autónomos, a los partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos y a los sindicatos y personas físicas y morales que reciben y ejercen gasto público o realizan actos de autoridad. En este contexto, es imperativo contar con un padrón de sujetos obligados certero y completo. Por ello, hago entrega de un análisis realizado en base al presupuesto de egresos de la Federación 2014, que arrojó un total de 311 sujetos obligados directos, o sea, 63 más de los que aparecen en el padrón actual, y hay que comentar que algunos de ellos deben haber estado desde el padrón anterior. Además, entrego un primer padrón de sindicatos en su condición de sujetos obligados indirectos que comprende a más de 100 organismos sindicales vinculados a instituciones gubernamentales. Por otro lado, las causales de reserva de la información deberán estar bien definidas y acotadas en las leyes reglamentarias. No es recomendable generar catálogos de reserva, sino que éstas deberán aplicarse en el momento que la información es requerida por algún particular, entendido siempre que esta reserva será temporal. En el momento que de la reserva desaparezca el motivo que la fundamentó, esta información será pública. Para reservar es necesario que los sujetos obligados elaboren en todos los casos la prueba de daño, a efecto de demostrar que el perjuicio de divulgar la información es mayor que el daño por no hacerlo. En cambio, cuando los órganos garantes ordenen la publicidad de una información que se haya catalogado como restringida, estos deberán elaborar la prueba de interés público para demostrar de manera fundada y motivada el beneficio de publicitar por motivos de interés general. En el tema de las averiguaciones previas, es necesario tomar en cuenta los casos de delitos graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad para publicitarlas en versiones obviamente públicas. 3 principios deben estar presentes a la hora de resolver los recursos de revisión para garantizar la protección más amplia de estos derechos, y los cuales son: el de progresividad, porque los órganos del Estado están obligados a establecer los medios necesarios para la satisfacción y ejercicio de los derechos de las personas, ampliando constantemente y de forma permanente su protección, evitando reducir los estándares o niveles de cumplimiento ya alcanzados. El de proporcionalidad, que se aplica cuando existe una colisión de derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. Este principio es una herramienta que armoniza derechos fundamentales, ponderando el derecho que debe prevalecer. Y el de convencionalidad, porque los órganos garantes están obligados a buscar la norma que mejor garantice el derecho de la persona, sin perder de vista que la supresión de normas solo corresponde a las instancias judiciales. En la medida de lo posible deberá eliminarse las prácticas de declaraciones de inexistencia de la información, puesto que todo acto de los sujetos obligados debe quedar documentado, y aquí será fundamental la ley de archivos. Las resoluciones de
del organismo garante federal son definitivas e inatacables para los sujetos obligados. En este sentido, los incumplimientos de estas deberán ser sancionados con medidas que correspondan a la gravedad de la falta. Cuando se trate de una resolución que pueda poner en peligro la seguridad nacional, la Consejería Jurídica del Gobierno podrá interponer un recurso de revisión ante la Suprema Corte, pero solo en términos de la Ley de Seguridad Nacional y de la ley reglamentaria, y las resoluciones que emita la Suprema Corte deberán convertirse en jurisprudencia en la materia. La Ley General deberá indicar el establecimiento y la estructura del Sistema Nacional de Transparencia con procesos y procedimientos para la coordinación entre los organismos garantes de transparencia federal y de las entidades, la implementación de parámetros y estándares de evaluación del cumplimiento de la ley de manera homogénea en todo el país, el desarrollo de criterios para la presentación homogénea de la información en los portales de Internet para crear el Sistema Nacional de Información, el diseño y la implementación de un Sistema Nacional de Capacitación, la vinculación y coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, la entidad especializada en archivos, el INEGI, la Agencia Anticorrupción, así como el propio IFAI, a fin de integrar un sistema nacional de rendición de cuentas. El IFAI deberá elaborar los criterios sobre la forma en que resolverá los recursos de inconformidad en contra de las resoluciones de los órganos garantes locales, a fin de que estos criterios sean aplicados en próximas resoluciones en casos semejantes. Hago entrega de un análisis de las solicitudes y del sentido de las resoluciones de los órganos garantes estatales, en el que se puede observar que el número de solicitudes, de recursos que pueden convertirse en conformidades, dado que han sido confirmados, es de 2.706. La facultad de atracción también deberá estar acotada en la ley general y deberá realizarse un procedimiento y un reglamento para normarla. Es importante destacar que el padrón de los 300 sujetos obligados de transparencia será el mismo para el derecho de protección de datos personales en posesión de instituciones públicas. Para el caso de los datos personales en posesión de particulares, como lo manifiesta la reforma, se deberá crear una instancia especializada, toda vez que estos sujetos obligados pertenecen al sector privado y su número asciende, según datos del INEGI, a más de 5 millones en todo el país, por lo cual requieren de un organismo y una regulación específica. Con base a la experiencia internacional, también hago entrega de una propuesta que podría tener las características de este organismo para la protección de datos personales en particulares. Finalmente, el IFAI debe implementar nuevas acciones y reforzar algunas otras para cumplir de mejor manera con sus nuevas atribuciones. Por ejemplo, mejorar la oferta informativa tanto en los portales de Internet de los sujetos obligados, a través también de los portales focalizados y las políticas de gobierno abierto, así como mejorar la calidad de las respuestas a las solicitudes de información, reforzar y readecuar el programa de capacitación para que de manera virtual o presencial todos los funcionarios públicos de estructura tomen los cursos mínimos en la materia. Mejorar los mecanismos para facultar el ejercicio de los derechos titulados. Por ejemplo, se deberá implementar el IFAITEL, que permita el ingreso de solicitudes vía telefónica de manera gratuita para todo ancho y largo del país. Hoy muchas gentes no tienen acceso a Internet. La optimización del Infomex, la reubicación de las unidades de enlace en espacios de libre acceso, el desarrollo de aplicaciones para teléfonos inteligentes para hacer solicitudes y recibir respuestas, realizar una campaña masiva de difusión y promoción de los derechos tutelados a nivel nacional a través de los medios masivos de comunicación, aprovechando los tiempos oficiales, crear programas y proyectos específicos para llevar el conocimiento de estos derechos a los sectores más vulnerables de la población y crear mecanismos para incentivar realmente la participación de los ciudadanos en este derecho. En el Distrito Federal tenemos las experiencias de la mesa de diálogo y del programa Correspondes, dado que, como lo ha demostrado los estudios de la métrica, a una mayor y calidad de demanda informativa se mejora la oferta informativa. El IFAI cuenta con los recursos suficientes para realizar estas acciones, dado que el gasto de su capítulo 1000 es aproximadamente el 50% de su presupuesto, que este año asciende a los 111.7 millones de pesos. Además, se debe insistir en la creación del Fondo de Aportaciones Federales para la Transparencia, el APORTA, a fin de apoyar el cumplimiento de las funciones sustantivas de los órganos garantes estatales. Entrego también a ustedes la propuesta para la creación de este fondo.
Concluyo reiterando que el IFAI es el organismo llamado a liderar la materialización del contenido de la reforma constitucional, generando acciones que puedan ser replicadas en las entidades federativas y proponiendo las directrices para homologar procesos, procedimientos que faciliten el ejercicio de estos derechos. La especialización y la experiencia adquirida en estos temas son necesarias para trazar nuevas rutas, innovar, reorientar y transformar las funciones del IFAI, a efecto de pasar de un órgano resolutor a un órgano que conduzca a la transición hacia la sociedad de la información y de la transparencia gubernamental, sociedad que es primordial para alcanzar una democracia de contenidos, porque debemos recordar que sin transparencia no puede haber democracia posible. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro. Estamos registrados su servidor, el senador Corral, la senadora Areli y la senadora Laura Rojas y el senador Encinas. Por supuesto, los que quieran. Y el senador Isidro. Hay gran cartelera aquí para él. Antes que nada, maestro, pues agradecerle que ya nos entregó aquí una propuesta de ley general de transparencia. Nos ayuda mucho en el trabajo. Yo quisiera que nos platicara brevemente, porque hay muchas preguntas, maestro. ¿Qué nos faltó en la reforma constitucional que hicimos? Esa sería mi única pregunta. Con el riesgo aquí de exhibirnos, pero bueno. De verdad, creemos fue un gran esfuerzo que hicimos los senadores. He oído comentarios por ahí que algo nos faltó. Y siendo usted un gran conocedor del tema, esa sería mi pregunta, que nos dijera qué nos faltó en la reforma constitucional, en la materia que nos ocupa evidentemente. Senador Corral. Agarró con una galleta. Senadora Areli. Maestro Óscar Guerro Fort, bienvenido al Senado de la República. Yo le voy a hacer una pregunta que me mandaron por Twitter, no el comité de expertos que tenemos aquí, sino transparente para todos usuarios. Ante la marcada, pero se me hizo una pregunta interesante y creo que en parte ahorita usted ya la respondió un poco. A ver, ante la marcada concentración del ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de personas que viven en grandes centros urbanos, que saben usar las tecnologías de la información y que tienen un nivel educativo superior a la media nacional, ¿qué propuestas específicas propondría usted para ampliar y diversificar la base de usuarios de este derecho por parte de sectores populares y marginados que no tienen ni este alto nivel educativo o medio, ni tienen a la mano las tecnologías de la información? Gracias. Gracias, senador Corral. Muchas gracias. Pues es evidente que estamos ante un candidato con interés, conocimiento, experiencia en el tema desde hace tiempo, y que al entregarnos tantos proyectos de ley, pues ya prácticamente nos hiciste el trabajo y eso se agradece, ¿no? Hay realmente líneas muy importantes. ¿Qué podríamos sintetizar? ¿Cuáles podrían ser los cambios institucionales que debe generarse en esta transición de IFAI de órgano no constitucional autónomo, ¿verdad?, nacional? ¿Cuáles son los principales cambios que debe enfrentar este órgano a partir de la reforma constitucional? Gracias, senador. Senadora Laura Rojas. Gracias, presidente. Maestro Guerra, pues también sea bienvenido. Usted mencionó en su presentación pues los tres sistemas: el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Información y el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, del cual pues el nuevo IFAI es un componente importante. La verdad es que hemos hablado mucho de estos sistemas, tanto en la discusión de esta reforma en materia de transparencia, como en otras discusiones paralelas como la de anticorrupción, y creo que es un anhelo pues de todos los que trabajamos estos temas que estos sistemas se conformen. Pero yo tengo una preocupación permanente, que es la debilidad institucional que hay sobre todo a nivel local.
Y claramente si esto no se corrige a nivel local, estos sistemas sencillamente van a ser inexistentes, van a ser inoperantes. Entonces yo le quiero preguntar, ¿cuál sería la aportación del nuevo IFAI o qué es lo que tendrá que hacer el nuevo IFAI y en general los demás actores que tienen que ver con este tema para ayudar al fortalecimiento institucional, sobre todo, insisto, a nivel local y específicamente en los municipios? Y bueno, y también quisiera, como segunda pregunta, que es coincidente con la que hizo la senadora Arely, ¿cómo hacer para que el derecho de acceso a la información pública pues deje de ser un derecho de ciudadanos privilegiados, de ciudadanos de primera, por decirlo de alguna manera, y que este derecho pueda ser pues ampliado? Gracias. Senador Isidro, si le acercan un micrófono, por favor. Gracias, muy amable. Preguntarle de manera muy puntual, agradeciendo que ha hecho llegar ahí documentos a los compañeros senadores de propuestas, alguien que se ha interesado en esto. Me genera nada más una curiosidad personal. Hay una serie de iniciativas que se presentan, una serie de cuestiones, hay un conocimiento pleno de la materia, incluso el ejercicio catedrático en este sentido. Yo creo y preguntaría, ¿qué efecto se puede esperar en el ámbito de la política social a partir del ejercicio de la transparencia y el derecho de acceso a la información? Gracias, senador. Maestro, si fuera tan amable de tomar... Perdón, falta el senador Encinas, ¿cómo no? Bueno, buenas tardes, maestro Oscar Guerra, bienvenido de nueva cuenta al Senado de la República. Hoy tenemos tarde de economistas, por lo que veo en la sesión. Yo quisiera hacer dos planteamientos de manera muy puntual. Creo que usted es el sexto ponente que habla de la necesidad de establecer sanciones claras conforme a la gravedad de las mismas, pero nadie ha planteado qué tipos de sanciones y cómo estas se establecerían. Yo quisiera que usted nos diera su opinión al respecto. Y en segundo lugar, además agradeciéndole los documentos que nos ha hecho llegar, particularmente el estudio sobre entes obligados, ahora con la reforma constitucional, creo que faltan muchísimos. No solamente son los 363 que nos señalan, y es justamente el sentido de mi pregunta, porque cuando usted plantea crear un sistema nacional de transparencia con la colaboración y participación de todos los entes obligados, ahí se va a requerir hacer una diferenciación entre los que son los entes obligados del sector público, de los que son los entes obligados del sector social, como son los sindicatos, y del sector privado, como son las instituciones de asistencia privada o las organizaciones civiles que reciben o administran recursos públicos, y que no tendrían obligación de incorporarse a un sistema nacional de coordinación y transparencia. En el caso del respeto a la autonomía sindical, toda vez que tienen sus propias reglas o estatutos, salvo lo que es el manejo de recursos que reciban de carácter público, o las instituciones de asistencia privada que reciben financiamientos públicos y tienen una legislación que la regula. Entonces, ¿cómo dar este tratamiento no al sector público, sino al sector social y al sector privado, que tendrían que ser parte de este sistema nacional de coordinación en materia de transparencia y rendición de cuentas? Gracias, senador Encinas. Ahora sí, maestro, muy amable, si nos hace el favor de leerla y luego ya dar respuesta en el orden que usted desee a todas las preguntas. ¿Considera adecuado el criterio que señala que tratándose de información en manos de las autoridades relativas, personas morales, las empresas tienen derecho a la protección de datos que puedan equipararse a las personas físicas y qué tipo de datos estima deben recibir esta protección? Bueno, voy en el orden y agradezco a los senadores sus preguntas. Uno, ¿qué le faltó a la reforma constitucional? Desde mi punto de vista, creo que lo dije, es una reforma muy completa y gran calado. Desde mi punto de vista personal, creo que hubiera sido lo más adecuado que el Senado eligiera al presidente de este instituto por la experiencia que hemos tenido en muchos órganos garantes. Para decirlo, se llama la manzana de la discordia y ahí a veces empiezan ahí los problemas. Creo que ahí fuera no le faltó nada.
El asunto, y que ha sido una de las preocupaciones de un servidor y también del InfoDF, es cómo democratizar el derecho al acceso a la información. Que, digamos, es muy importante que en el país, hoy, digamos, a nivel federal, tengamos casi 1 millón de solicitudes en el tiempo que lleva esta institución. Alrededor de 110,000 solicitudes anuales en el IFAI. El Distrito Federal se hacen 104,000 solicitudes al año también, pero la mitad de las solicitudes que se hacen al IFAI vienen de gente del Distrito Federal. Qué bueno que los chilangos seamos muy preguntones, pero lo que también tenemos que tener claro es que tenemos una gran concentración geográfica de ingresos de personas, principalmente la gente que ejerce este derecho son los compañeros académicos, los medios de comunicación, un poco hoy también ya las empresas o litigantes, pero hemos olvidado a grandes sectores de la población y creo que son dos formas las que nos están faltando. Uno, poder divulgar a estos sectores y no es ir a darles cursos de la ley, sino con casos prácticos y específicos cómo pueden hacer el del derecho a la información un derecho que les permita exigir o disfrutar otros derechos y también, digamos, poder exigir a sus gobiernos. Para lo cual, digamos, creo que el asunto de la divulgación y la vinculación a través de llegar a sectores vulnerables y a través, digamos, de talleres de extensión se puede hacer esto. Pero si no les damos los medios, nadie va a ir del municipio X de Oaxaca a presentarse a la Secretaría de Hacienda o a la Secretaría de la Reforma Agraria o la que sea, hacer una solicitud y luego venir a los 20 días o a los 10 días por la respuesta. Tampoco tiene Infomex, porque solo el 40% en el mejor de los casos tiene derecho a acceso a la información. ¿Qué hicimos? Lo marginamos de este derecho. Hay una cosa que se inventó hace mucho tiempo que se llama el teléfono, que todo mundo tiene acceso, se pueden hacer solicitudes de información y a partir de ahí se orienta a las personas para la solicitud, porque muchas veces estas solicitudes son desechadas porque las personas no tienen, digamos, las mejores posibilidades para hacer las preguntas. Pero aunque les pusiéramos el teléfono, si no concientizamos de la importancia, por lo cual, digamos, y yo lo digo, al derecho al acceso a la información hay que sacarlo a la calle, y no lo hemos sacado a la calle. Podemos hacer muchos eventos de tipo masivo con organizaciones de la sociedad civil. El IFAI tuvo en algún momento un proyecto muy importante con Hewlett Packard que llegó a sectores vulnerables que hicieron de este derecho, digamos, llevarlo a ellos. Yo creo que ese tipo de cuestiones se pueden hacer, no se requieren de grandes recursos, y si nos coordinamos, como lo hemos hecho con los compañeros de las entidades federativas, podemos hacer un efecto multiplicador de este derecho. Por ejemplo, siempre decimos, es que la información de oficio debe estar en los portales de Internet, y muchas gentes creemos que cuando ya está en Internet ya nos podemos ir a dormir tranquilos. Pues no es el caso. En un municipio, pues la información que estamos proponiendo como información de oficio del municipio, pues puede estar en el portal de Internet. Yo recuerdo el caso de la India, donde, digamos, la cuestión similar a lo que es la información de oficio se pegaba en un periódico mural afuera del municipio, y por ejemplo mucha gente se pudo dar cuenta que decía que el padrón, de que los beneficios, digamos, que se les había otorgado a determinada población, pues eran 2 cobijas. Dijo, no, pues a mí me tocaron 2, nomás me dieron 1, o ese señor ya está muerto y no le pueden estar dando cosas, etcétera, etcétera. Creo que hay muchos mecanismos que podemos desarrollar, que no se requieren grandes recursos, se requiere de coordinación, se requiere de imaginación para realmente dejar que este derecho sea un derecho elitista. Con esto no niego la importancia que tienen los compañeros de los medios de comunicación, los académicos, que utilizan este derecho y que a través de sus investigaciones, sus reportajes, permiten darle el efecto multiplicador y ver la importancia que tiene este derecho como un derecho que puede o debiese inhibir actos de corrupción. La pregunta que se me hacía la senadora Laura Rojas sobre Sistema Nacional de Transparencia, Sistema Nacional de Información. Sistema Nacional de Información, ¿cómo lo concibo? Tenemos todas las obligaciones de oficio, que yo creo que deben ser las máximas posibles para que mucha información que hoy se solicite ya esté en los portales o en los portales focalizados. Pero toda esa información tiene que estar en criterios homogéneos de presentación, de publicación, para que yo a través del sistema Infomex pueda hasta comparar, digamos, la información de, por ejemplo, cuáles son las obras públicas que se hacen en los municipios que tienen más de menos de 10,000 habitantes, etcétera. Pueda, digamos, a través de una base de datos de este sistema, tener toda la información. Porque si no tenemos las cuentas claras, pues no puede haber rendimiento
rendición de cuentas. Y hoy la información está totalmente heterogénea en el país. Hay cosas que nos publican que no se pueden ni ver, están en Acrobat, etcétera. O está el presupuesto y dice partida 1001, 1002, la gente no sabe eso. Hay que tener un lenguaje ciudadano, pero de fácil acceso a las personas. Eso es el Sistema Nacional de Información, que yo pueda tener toda la información de oficio, toda la información pública, tanto la genérica como la específica, pero en formatos exportables, comparables, etcétera, etcétera. El Sistema Nacional, digamos, de transparencia, pues implica la información, pero implica la capacitación, la vinculación, la difusión, etcétera, todas estas acciones que permitan realmente reforzar algo que, como dice bien la senadora, hay en algunas entidades o municipios que estos asuntos no han llegado, digamos, a la profundidad que ven, y a veces es la debilidad institucional, pero no siempre. A veces los compañeros de los estados, y lo digo yo que provengo de uno, requerimos de esfuerzos de coordinación, de esfuerzos de criterios, etcétera. Creo que el IFAI está obligado a jugar ese papel de coordinar estos esfuerzos con los compañeros de la Comaí, que estamos agrupados. Y yo le digo, yo he tenido también, así como se dicen cosas malas, cosas muy buenas de experiencias en entidades y municipios. Lo que no hemos hecho es sabido coordinarnos, estamos fragmentados, cada quien trabaja por su lado, cada quien lo que se le ocurre, etcétera. Hay experiencias buenas que podríamos replicar y no lo estamos haciendo. El Sistema Nacional de Rendición de Cuentas creo que es el objetivo, es la cereza del pastel. Y la transparencia es simplemente un elemento fundamental, porque sin información no puede haber rendición de cuentas, pero no es lo único. A veces quien dice, bueno, pues ya hay rendición de cuentas, ya hay acceso a la información. El acceso a la información es un elemento esencial, pero aquí se requiere, la rendición de cuentas va más allá, la información para qué. O sea, la rendición de cuentas nos debe decir si a la gente que se le dio el mandato está cumpliendo con el mandato. Tenemos que tener indicadores de gestión, indicadores de resultados, paquetes evaluativos, todo este tipo de sanciones al incumplimiento, pero no solo en términos del uso de los recursos, obviamente eso sí, sino al incumplimiento del mandato que se entregó a las autoridades. La rendición de cuentas es eso, rendir la cuenta sobre el asunto que a mí se me mandató a realizar y no solamente los usos de recursos. Algo fundamental, pero no, ¿por qué se tomó tal decisión? Y no justificar las decisiones. Y creo que en estas leyes o en estas reformas, como es la anticorrupción, que todavía está en discusión, la de transparencia y otras leyes, se está armonizando esta posibilidad de que podamos estar en una mesa sentados todas aquellas personas o aquellas instituciones que están relacionadas, y lo digo por el InfoDF, que estamos relacionados en términos, digamos, de los elementos. Hoy tenemos un sistema nacional fragmentado. Lo que tenemos que hacer es articularlo, integrarlo para que rinda los frutos que todos estamos deseando. Y esto, obviamente, senadora, llevarlo con toda su profundidad y apoyar, digamos, a lo que son los órganos locales o las entidades y sobre todo los municipios. Pero a veces cuando hablamos de municipios, a mí me tocó trabajar en la Secretaría de Hacienda, creemos que todos son muy similares, o no, bueno, los que están aquí no, pero hablamos en esos términos cuando creo que un municipio conurbado, como puede ser Zapopan, no tiene nada que ver con un municipio de usos y costumbres en Oaxaca, y por lo cual no podemos tratar igual a desiguales. Tenemos que hacer políticas específicas de acceso a la información, de rendición de cuentas, dadas las circunstancias poblacionales, geográficas, económicas y también, digamos, de tradición, etcétera, en ese sentido. ¿Para qué sirve la transparencia o cuál sería su efecto en la política social? Yo creo que si el acceso a la información, conjuntamente con el sistema de rendición de cuentas, digamos, lo podemos lograr, lo que vamos a tener es que vamos a poder eficientar nuestros recursos y vamos a poder destinar más recursos a la política social. Pero algo también muy importante, vamos a tener que evaluar los resultados de la política social para, en su caso, tomar las decisiones pertinentes a través, por ejemplo, el Coneval se vuelve un asunto fundamental en la evaluación si realmente esos programas sociales están dando el impacto que deseamos o tenemos que modificarlos en sus reglas de operación, en su diseño, etcétera, etcétera. Pero para lo cual, pues la información es un elemento fundamental y que también permitirá poder optimizar recursos y tener recursos para estos fines, pues obviamente tan importantes en el país. El asunto de las sanciones que pregunta el senador Encinas, creo que obviamente debe haber sanciones. Perdón, maestro, y si va concluyendo. Sí, concluyo, debe haber sanciones y estas pueden ir desde el apercibimiento hasta, obviamente, en su momento la separación e inhabilitar a funcionarios públicos. En el Distrito Federal hemos
inhabilitado a más de 4 funcionarios públicos por incumplimiento reiterado en materia de acceso a la información. Creo que es importante, a nadie le gusta, hay que ser preventivos, pero también tiene que existir, digamos, este asunto para poder cerrar el círculo. Luego, la otra cuestión que se me preguntaba, si son 311 hay que diferenciar entre sujetos directos y indirectos, le digo, porque ya tenemos la experiencia del Distrito Federal. El Distrito Federal, los sindicatos son sujetos obligados, las personas físicas y morales, pero un becario que recibe un recurso público, no nos hagamos, no va a tener su oficina de información pública, su unidad de enlace, ni va a tener su portal, ni va a responder solicitudes. ¿Quién nos va a responder? CONACYT, que le entregó el recurso. Por eso, una obligación de oficio muy importante de todos los sujetos obligados es que nos tienen que dar todo el padrón de todas las personas a las que ellos les entregan recursos públicos, personas físicas, morales, organizaciones de la sociedad civil, fondos, pero no solamente el uso, no solamente el monto, el uso y los comprobantes de esos recursos que se están utilizando para hacer las evaluaciones pertinentes. Entonces tenemos que diferenciar entre esos. Yo me refiero a que son directos, es decirles, de los 200 que traía el IFAN, 245, hay como 40 fideicomisos que deben estar y que no están ahí enlistados, digamos que no eran sujetos obligados. Y termino con la pregunta para, las personas morales no tienen datos personales, por ahí, digamos, empezaría la única cuestión. Los particulares no son materia de la ley, no son sujetos obligados, las empresas, pero las empresas cuando entran, ya sea como contratistas, con una concesión, etcétera, a la esfera pública, obviamente tienen que dar la información, y no ellos, sino el que hizo el contrato con ellos, que tiene que dar, a veces sí en versiones públicas, porque a veces hay nombres de personas que podemos tocar desde cuestiones, digamos, de patrimonio, etcétera. Pero las empresas privadas, las únicas que yo sé, y aquí si está Rublí no me corregirá si no es el caso, pues son aquellas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, que tienen forzosamente que dar a conocer sus estados financieros, una serie de cuestiones para los que toman decisiones sobre la misma. Ojalá en este país podamos avanzar un día a que el sector privado también pueda tener algunas políticas de transparencia. Hay algunos que ya lo tienen, por ellos mismos, pero creo que tampoco hay que generarse ilusiones de que nosotros vamos a poder conocer, digamos, las cuentas o los recursos económicos que tiene una empresa. Sí podemos conocer cuando estas empresas entran en contacto y ya sea por concesiones, contratos, pero no que será la empresa pública, la privada, sino será en la parte del sector público que haya entrado en relación. Aquí también los fideicomisos públicos privados, pues obviamente son parte de la ley porque hay recursos públicos. Termino. Gracias, muy amable, maestro Óscar Mauricio Guerra Fort. El Senado de la República le agradece que se haya inscrito en este procedimiento, en esta convocatoria pública y abierta, y nosotros en lo personal le agradecemos los comentarios que ha vertido esta tarde aquí con nosotros. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, buenas tardes.